Bien. Bien, creo que estamos ahí. Correcto. En la página, sí. Bien, buenas tardes a todos y todas. Realmente, de vuelta, gracias por participar y compartir este espacio con este de curso de historia organizado por el Centro Cultural de la República con apoyo de la Academia Paraguaya de la Historia. Estamos en el módulo 2, el encuentro 2 también, con procesos de la independencia del Paraguay a cargo del doctor Guido Rodríguez Alcalá, aunque ahora queremos pedirle unos minutos antes a Guido y por supuesto también a ustedes para presentar un siguiente curso que se va a desarrollar los días martes y que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico en el Paraguay y que va a estar desarrollado por los arquitectos, arquitecto José María Calvo y la arquitecta Ángela Karina Fatecha. Está con nosotros justamente José María Calvo, quien nos va a dar algunas breves explicaciones sobre este importante y lindo curso que estamos empezando en la siguiente semana. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, profe Guido. ¿Cómo andamos? La invitación, antes que nada, nuevamente este año con una situación muy particular. No vamos a poder compartir propiamente nuestros módulos o nuestras charlas viviendo el patrimonio como lo hicimos el año pasado, pero vamos a intentar aproximar toda esa realidad que nos permite vivenciar las características que tenemos que ver del patrimonio aún a la distancia. Por este medio que agradezco al Centro Cultural de la República del Cabildo la invitación nuevamente para brindar esta charla. Bueno, este año me va a acompañar la arquitecta Ángela Fatecha. Ella es magíster en Historia del Paraguay, con énfasis en la Historia del Paraguay independiente, de manera a ahondar detalles en cuanto a lo que significa la caracterización del patrimonio, tanto arquitectónico como urbano, y a partir de ello, dar ejemplos específicos de bienes arquitectónicos urbanos, ya sea tanto de la ciudad de Asunción como de todo nuestro territorio nacional. ¿Qué tenemos que entender como caracterización, como verán en lo que es el resumen del curso? A partir de ejemplos específicos de nuestro patrimonio, estas charlas permitirán reconocer las características propias que hacen del mismo en su momento actual y por sobre todo en la medida de lo posible a lo largo de su historia, que harán diferentes y significativos a los ejemplos que vamos a observar, seleccionados como nuestro patrimonio, abordando desde la caracterización del mismo todos los atributos que identifican al bien en las sucesivas fases históricas y en cuanto a toda la valorización que vamos a ver de los diferentes ejemplos. La próxima clase, como dijo Luis, va a ser, la primera clase, el primer encuentro que vamos a tener, porque va a ser, como siempre, muy ameno, charlas, las preguntas que sé que nos pueden brindar por medio de esta plataforma. Vamos a ver un panorama general del patrimonio arquitectónico y urbano del Paraguay en todos los momentos, ya sea precolonial, colonial, independiente, de manera a ahondar en esos conceptos que tenemos que tener claro desde la historia de la arquitectura paraguaya para entender la significancia de la caracterización a la hora de entender el patrimonio y por sobre todo acercarnos a algo que es tan nuestro y así lograr la legitimación social de lo nuestro. Así que les invito a partir del próximo martes a compartir con nosotros y repito nuevamente el agradecimiento al Centro Cultural de la República del Cabildo. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, profe Guido. Estaré atento a la clase seguramente muy interesante del día de la fecha. Gracias por el interés. Bien, gracias, José María. Y a la gente le decimos que más informaciones van a encontrar, por supuesto, en las páginas y esperemos también, como otras veces, podamos tener el apoyo de la prensa, que indudablemente es así, también una buena forma de acercarnos a la gente. Muchas gracias y nos veremos entonces el próximo martes. Gracias, José María. Nos vemos, Luis.
Bien, Guido, ahora sí te quedas a cargo de la siguiente clase. Yo estoy ahora compartiendo, un ratito. Ah, no te olvides de mi PowerPoint. Estoy acá con esto. ¿Eh? No sé qué pasa que no funciona en esta computadora. Yo un poco si vos. Bien, pero no te preocupes que ya está, Bueno, ahí. Perfecto. vos ya la ves, Guido. Sí, ahora ya la veo. Espero que todos vean este Power. Lo que lo veo es demasiado chico. Ya no hay nadie que me pueda agrandar esto. No, esperamos un segundito, que yo Sí, voy a... porque tengo serios problemas. Ahí pone un poco más grande. A ver, Ahí, ¿qué tal? no sé qué pasa que no corre. Espera. Lo que veo es que esto no corre. No No, sé qué acuérdate pasa. que yo estoy presentando tu página. Bueno. Sí, sí. No, si pone un poco más grande, incluso. Incluso ahí. A ver, a ver si comenzamos ahí, un poquitito más todavía, si puede ser. Mira que ahí está ya la página completa. Ah, bueno, Sí. correcto. Bien, yo te voy escuchando y me avisas. Al pelo. Genial. Y vas Bien, pasando entonces según se desarrolla el. Bueno, así pasan trataré de seguirte. momentos del pensamiento político en el Paraguay, las ideas absolutistas, las ideas ilustradas en el Paraguay desde finales de la colonia. Si me pasas la página, Luis. A ver. Bueno. Bueno, aquí quería mencionar que se agregaron algunos materiales complementarios a esta página. Eso ya fue la semana pasada. El informe del gobernador Agustín Fernando de Pinedo sobre la situación de la provincia del Paraguay, 1775, que nos dice mucho sobre la conciencia que tenía este funcionario colonial. Porque gente de mentalidad abierta, de mentalidad progresista había en las dos orillas del océano, en España y en América. Lamentablemente vino la guerra, hubo una radicalización de todas las posturas y por otro lado el sistema colonial no puede sostenerse pese a la buena, a la mala, buena, a la mejor intención. No hay caso. Bueno, esto se le agregó a la Classroom, tenemos material audiovisual, La Gesta de Mayo, el libro de Historia de América Latina, La Independencia, tomo quinto de Leslie Bethel, un historiador inglés contemporáneo muy destacado. Pregunta y respuesta, que es la manera de presentar un tema en términos generales. Hay un artículo mío, Rasgos Americanos de la Independencia del Paraguay. Esto está disponible. Aquí me dan un email, cursos y talleres, cabildo@gmail.com. Bien. ¿Seguimos o cómo es esto? Perdón. A ver un poco el siguiente, Luis, ya que está. Correcto. Bueno, este es un grabado de la época, 1780 y algo, sobre la ejecución de Túpac Amaru, el dirigente indígena que encabezó una sublevación indígena contra los españoles en 1780 y fue castigado de una manera cruel, con el descuartizamiento, un suplicio bárbaro. Eso consistía en atar las manos y los pies del condenado a 4 caballos que tiraban en direcciones contrarias para dividirlo en 4 pedazos. Esta fue a cierto punto la culminación de una ejecución de muchos indígenas, incluyendo la esposa de Túpac Amaru, por pedir la independencia a toda la familia, los 2 hijos mayores, otros parientes,
que fueron torturados cruelmente antes de ser ultimados. 1780 fue la insurrección, la ejecución fue de 1781. ¿Y por qué pongo esto? Porque esto es una expresión de las ideas, y no solamente de las ideas y de las prácticas absolutistas, las que sostienen que el rey tiene un poder absoluto y puede ejercitarlo como quiere. Para entonces, para 1780-81, ya se habían extendido las ideas de la Ilustración, las ideas humanitarias, las que forman la base de nuestros derechos humanos. Pero no hay que olvidar que América era colonia. Y lo que se decía en Europa sobre los derechos del hombre y del ciudadano, justificado, es cierto, con alcance universal, no regía necesariamente para las colonias, donde había un doble criterio: lo que estaba bien para Europa, lo que estaba bien para los demás. Curioso, en 1789 viene la Revolución Francesa, se declaran los principios de libertad, igualdad, fraternidad, y entonces los habitantes de Haití, una colonia francesa, posiblemente la colonia más rica del mundo, o una de las más ricas del mundo, porque tenía el oro blanco, o sea, tenía el azúcar, y hablamos de oro negro, el petróleo. Bueno, los esclavos de Haití, los haitianos decían, bueno, perfectamente somos todos iguales. Así que, señores, dejamos de trabajar gratis en los cañaverales. Curiosamente, tanto la República Francesa, que proclamaba esos principios, como la República Norteamericana, que había obtenido su independencia en 1700, había declarado su independencia en el 76, se oponen a la libertad de Haití. Ahí hubo una sangrienta guerra que terminó con la independencia de Haití. Refrán dice: lo que le conviene al gato no le conviene al ratón. Desgraciadamente es así. Bueno, la siguiente, Luis. ¿Qué pasa después de la ejecución de Túpac Amaru? Se publica el Catecismo de San Alberto. No tenía nada que ver con ningún santo. Este era el obispo José Antonio de San Alberto, obispo de Tucumán, que no era solamente lo que hoy es Tucumán en la Argentina, sino varias provincias del norte de la Argentina. Y este señor redacta un texto para enseñarse en las escuelas básicas. Y es que hace el texto. Este texto predica la sumisión absoluta a la autoridad. Toda autoridad, todo poder proviene de Dios. Rebelarse contra el rey o contra sus funcionarios, sus ministros, como dice él, dice San Alberto, es un pecado. Bueno, quiero transcribir algunos párrafos de este curiosísimo catecismo para leerlos porque vale la pena. Siguiente, Luis. Esto es del catecismo, yo lo transcribí. Del principio y origen de los reyes. Sea pues la conclusión que el origen de los reyes es la misma divinidad, que su potestad procede de Dios. Y esto se debía enseñar y se debía aprender en forma de preguntas y respuestas. Bueno, pregunta: ¿quién es el origen de los reyes? Respuesta: Dios mismo, de quien se deriva toda potestad. Pregunta: ¿qué es el magistrado supremo? Tenemos que entender el rey, castellano del siglo XVIII. O sea, el rey, una potestad temporal y suprema instituida por Dios para gobernar los pueblos con equidad, justicia y tranquilidad. Para aquel entonces ya eso de que el poder derivaba de Dios había sido cuestionado y combatido por las revoluciones americana y francesa. Pero incluso en España ya se dudaba de eso, pero en las colonias tenía que haber otro criterio. ¿El buen vasallo debe amar mucho a su soberano? Pregunta. Claro está, y nada más justo que un decidido amor hacia el magistrado supremo en quien ha puesto su confianza. Confianza no estoy muy seguro, pero en fin. ¿Quién es superior al rey? Solo Dios.
y el rey está sujeto al pueblo. Pregunta. Siguiente. No, esto sería estar sujeto a la cabeza, a los pies. Pregunta. ¿Está obligado el vasallo a aceptar y sufrir las penas? Respuesta. Sí, porque son justas y establecidas por la ley, y debe por sí mismo ejecutarlas, no como no sea de las más graves o capitales. Siguiente. Y aún a las penas capitales, debe concurrir indirectamente, dice el catecismo. Sí, para manifestar que las acepta y sufre con paciencia, que es concurrir indirectamente, subir la escalera si lo ahorcan, o aplicar, o sea, ofrecer la garganta si lo degüellan. Quien desprecia al Dios o a sus ministros, ¿a quién desprecia? A Dios. Realmente esto es excesivo hasta para el siglo XVIII, porque hubo reyes poco dignos de confianza como el que pasó aquí, a ver Luis otra vez, Fernando VII. El siguiente, este señor Fernando VII, el rey más criticado por los historiadores en toda la historia de España. Él fue rey entre 1814 y 1833. Tuvo un currículum que señalamos a continuación. Siguiente. Fernando fue prisionero de Napoleón en 1808-1814. Ahí es que se produce la insurrección contra Napoleón en España, que hemos visto en una presentación anterior. A ver un poco la siguiente, Luis, por favor. Esto es, el 2 de mayo de 1808, para protestar contra la prisión de Fernando y la prisión de toda su familia por Napoleón, se produce un alzamiento en Madrid. El pueblo, o un sector del pueblo, no todos estaban a favor de Fernando, ataca a los soldados de Napoleón. Anterior, por favor. Bueno, ¿qué hacía Fernando cuando estaba preso? Aquí transcribo parte de una carta de Fernando a Napoleón. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador, nuestro soberano. Esta es una de sus manifestaciones. Además de eso, cada vez que Napoleón ganaba una batalla contra los españoles, el primero en felicitarlo era su invitado Fernando. Mientras estaba preso en España, Fernando, además de la sublevación española, se producen las independencias americanas, básicamente a partir de 1810, como habíamos dicho, y se ponen las juntas que generalmente, mayormente, se dicen fieles a Fernando VII, pero que en realidad quieren deshacerse de Fernando VII, suponiendo que ella no iba a volver nunca del cautiverio de Napoleón. Se suponía que él iba a seguir allá porque Napoleón iba a ganar la guerra. Bueno, como sabemos, Napoleón perdió, volvió Fernando a España. ¿Qué hizo? En primer lugar, anular la Constitución de Cádiz, que era una constitución liberal, que establecía la división de los poderes del Estado y concedía derechos cívicos. Restableció la Inquisición, dedicada a la persecución política, y que había sido suprimida por Napoleón en 1808. En 1808, en diciembre de 1808, hubo 2 decretos muy importantes de Napoleón. Uno fue abolir la Inquisición, que perseguía herejes presuntamente, y el otro fue suprimir el orden feudal. El orden feudal era el orden existente básicamente en la Edad Media, por el cual los campesinos eran vasallos del propietario, tenían que trabajar para él, tenían que pagarle impuestos, tenían que prestar servicio militar, etcétera, etcétera. Eso se abolió en Francia con la Revolución Francesa, en Inglaterra con la Revolución del siglo XVII, la Revolución terminada en 1688, pero seguía todavía en España. Bueno, Napoleón decidió acabar con eso. Además, otro detalle curioso de Fernando: cerró universidades, cerró periódicos, cerró teatros y creó
una escuela de tauromaquia. ¿Saben lo que es tauromaquia? Corrida de toros. Ahí en su escuela, universidad de tauromaquia, se aprendía a torear. Porque, entre paréntesis, él era muy populista. Teóricamente estaba con el pueblo en cuanto con ciertos sectores populistas en cuanto a las manifestaciones exteriores, pero era uno de los que se creía directamente en el trono, gracias a Dios, así que popular no podía ser. Fernando trató de reconquistar España, ¿qué España? La América española emancipada. Obviamente no pudo, sabemos que no pudo, pero hizo tratativas hasta el último momento. En ese sentido, interesante ver la diferencia entre los ingleses y los españoles. En 1776 fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En 1783 los ingleses reconocieron la independencia de Estados Unidos, se volvieron socios comerciales, se acabó, entendieron que habían perdido. Pero Fernando era empecinado, él no quería reconocer que había perdido América, seguía insistiendo, murió diciendo que era rey de América. Y bueno, esa fue un derroche de energías materiales y también humanas, porque esa represión costó muchas vidas. En España también hubo insurrecciones y hubo ejecuciones sumarias, castigos bárbaros. Aquí se puede citar el caso de Mariana Pineda, una mujer condenada a muerte porque en la casa le encontraron una bandera revolucionaria. Su pecado era haber bordado una bandera revolucionaria y también tener relaciones con los grupos liberales, porque ella era liberal. Y esa era la época de la lucha del absolutismo real, absolutismo monárquico, con las ideas liberales, las ideas de soberanía popular, de derechos del hombre y del ciudadano. ¿Cuál sería lo contrario del sistema penal de Fernando? Siguiente, Luis. La obra de un importante jurista, esto era la represión francesa, seguimos adelante, aquí está. No sé si se lo ve muy bien, a este señor César Beccaria, que publicó, este es el señor, este es el jurista, este es su libro de los delitos y de las penas en 1764. ¿Y qué decía Beccaria? Que tenía que haber una proporción entre los delitos y los castigos. Siguiente. Bueno, legalidad de las penas. ¿Por qué legalidad? Porque tenía que haber una ley que dijera expresamente que tal o cual cosa estaba prohibida y que violar esa ley tenía una pena de, digamos, 5, 10 o 15 o 20 años de cárcel. Eso se tenía que saber. En el siglo XVIII todavía el sistema antiguo, el sistema que conoció Beccaria, y bueno, en España incluso en el siglo XIX, en muchas monarquías absolutas, no se sabía por qué lo podían condenar a uno. En Italia uno lo podían condenar a muerte por recibir extranjeros en su casa sin informar a las autoridades. Y bueno, Beccaria decía, tiene que haber legalidad, se tiene que saber exactamente qué está permitido, qué está prohibido, no puede haber castigos bárbaros. El juicio tiene que ser oral y público, como en nuestros días aquí tenemos un sistema de juicio oral y público. ¿Por qué? Porque antes los juicios eran escritos y secretos. Como el 90% de la población europea era analfabeta en el siglo XVIII, obviamente el pobre procesado no sabía ni qué es lo que se decía de él. No tenía posibilidad de contradecir. La tortura, decía Beccaria, no sirve para nada. El torturado dice lo que le obligan a decir. Eso no sirve para descubrir la verdad. Por lo contrario, hay gente que tiene gran resistencia al dolor, que es culpable y que no confiesa. También él estaba en contra, en general, de la pena de muerte, salvo casos excepcionales, salvo casos de que el criminal fuese una amenaza para la sociedad. En caso contrario,
no tenía sentido. Y este señor Beccaria era amigo, no solamente amigo, compartía las ideas de las grandes figuras de la Ilustración y del Iluminismo, y tuvo influencia en su época, aún en los círculos reales. ¿Qué es el iluminismo o absolutismo? Eso viene en la siguiente diapositiva. Según Bobbio, Diccionario de Política, el iluminismo es un movimiento de ideas que tuvo su origen en el siglo XVII, pero que se desarrolló sobre todo en el siglo XVIII. Este movimiento se propone desarrollar la lucha de la luz contra las tinieblas. Es pues una filosofía militante de crítica a la tradición cultural e institucional. Propone el uso de la razón para dirigir el progreso de la vida en todos sus aspectos. Quien más, quien menos oyó hablar de los progresos y de la carrera de la militancia que tenían los hombres del siglo XVIII frente al fanatismo, sea religioso, político, de cualquier tipo. Oyó hablar también de los progresos científicos y de sus dificultades a causa del fanatismo. La Ilustración, de hecho, había comenzado ya en el siglo XVII. Uno de los científicos que hizo importantes descubrimientos fue Galileo Galilei, descubriendo, o sea, en realidad ya lo había dicho Copérnico, pero él insistió en que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra alrededor del Sol. Pero eso no le pareció bien a un tribunal eclesiástico. Entonces, Galileo tuvo que retractarse en 1636 y se siguió sosteniendo oficialmente, esa fue la teoría del Vaticano, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Obviamente eso no era científico. Y había una resistencia al cambio que era increíble. Tiempo después, cuando llegó la vacuna contra la viruela, había oposición porque decían, si uno se enferma es porque Dios quiere. Así que no hay que vacunarse. Mismo argumento contra el pararrayos. Pero bueno, si cae un rayo porque Dios quiere, ¿para qué parar el rayo? Es el tipo de actitud irracional opuesta al progreso, a la tolerancia y a todo tipo de progreso. El progreso es el credo básico de la Ilustración. Y es lo que sostienen las figuras que veremos a continuación. A ver un poco, Luis, así. Este señor Montesquieu, filósofo, escritor francés, publicó un libro llamado El espíritu de las leyes, en que proponía básicamente, simplificando a lo mejor demasiado, que un Estado el gobierno debía basarse en la monarquía constitucional, por un lado. O sea, el rey no podía hacer lo que se le daba la gana, ni el rey, ni el príncipe, ni el emperador, ni el que fuera. Y por otro lado, también tenía que haber una división y un equilibrio de los poderes del Estado. ¿Por qué eso? Porque antes no había eso. Nosotros creemos una cosa natural, lógica, evidente, que tiene que haber un poder ejecutivo, que tiene que haber un poder legislativo que aprueba las leyes y un poder judicial que las aplica. Entonces no era así. El rey, los reyes absolutos, eran jueces, Corte Suprema de Justicia, eran congreso, eran legisladores, eran militares, comandantes de las Fuerzas Armadas, en fin, eran todos. Este señor dijo, no, eso no puede ser así. En ese sentido, lo complementan su obra otros pensadores ilustrados que vemos a continuación. Voltaire, conocido por su lucha contra el fanatismo, contra la intolerancia y por haber defendido causas perdidas. Pero causas perdidas, lo hacía con, por ejemplo, el caballero de la Barre, que tenía 19 años, fue acusado de cantar canciones obscenas y de no quitarse el sombrero cuando pasó una procesión de capuchinos. Por esas y otras blasfemias, lo condenaron a perder la mano, la lengua y a ser decapitado y quemado.
un caso de fanatismo tremendo. El caso de Calas, acusado injustamente de haber asesinado a su hijo. El hijo era un hombre joven, vigoroso, que se suicidó, se ahorcó. A este pobre anciano lo culparon de haberlo ahorcado, cosa que no hubiera podido hacer porque estaba ya desvalido, no podía ahorcar a nadie ni a sí mismo. Está en internet el diccionario filosófico de Voltaire. Pueden leerlo, pueden bajarlo, no es necesario que lean todo, pero pueden tomar algunos. El diccionario es no lo que se entiende hoy por diccionario, que están las palabras por alfabeto, sino que es un diccionario de conceptos políticos, filosóficos, si se quiere. Y ahí pueden ver, no sé, tolerancia, pueden ver tortura, pueden ver tormento, pueden ver adulterio. Es una lectura amena, una lectura muy instructiva. Y finalmente está su rival, compañero de ruta, pero rival, que era Juan Jacobo Rousseau, autor del Contrato Social. ¿Y qué decía Rousseau en el Contrato Social? Que la convivencia de los seres humanos en sociedad respondía implícitamente a un contrato. ¿Qué quería decir? Que estaban de acuerdo en vivir en un determinado país con un sistema legal determinado, con un gobierno determinado. Él, Rousseau sabía muy bien que eso no significaba que en un momento dado iba la gente a firmar un libro para decir yo estoy de acuerdo, no era un contrato firmado, era un contrato implícito, era básicamente el acuerdo de voluntades. ¿Y por qué acuerdo de voluntades? Esto para decir que el origen de la autoridad era la voluntad general, como él dice, y no era el poder absoluto. Tratándose de un contrato, todo contrato se modifica por la decisión de las partes. La ciudadanía que había puesto un gobierno tenía derecho de quitarlo si no estaba de acuerdo con él. Y este señor tuvo, bueno, para decir verdad, tanto Rousseau como Voltaire como Montesquieu, además de ser pensadores políticos, eran excelentes escritores. Escritores de ficción, de cuentos, de novelas. Y eso tenía la ventaja de que sus libros eran muy legibles, si me puedo permitir esa palabra. Ellos sabían cómo expresar sus ideas de una manera que llegaba al lector común. No a todos, porque el analfabetismo era muy elevado, pero en fin, eran expositores, sabían exponer. Y bueno, tenemos un inglés, el padre del liberalismo económico, Adam Smith. El libro principal de Adam Smith es La riqueza de las naciones. Tiene un título más largo, pero así Riqueza de las naciones se llama. Publicado en 1776. ¿Y qué dice la riqueza de las naciones? Dice que la riqueza de las naciones no es la riqueza de los gobiernos, sino la de los individuos. Y entonces tiene que haber libertad para que la gente pueda enriquecerse, obviamente, de manera honesta, y a la larga todos puedan progresar. En nuestro siglo, no, ya no en nuestro siglo, en el siglo pasado, perdonen, tengo que tomar. En el siglo pasado, ya a partir de Milton Friedman, consideraron que surgió el movimiento llamado neoliberalismo. Los neoliberales se consideran herederos de Adam Smith. Sin embargo, hay que decir que Adam Smith creía que el gobierno tenía que encargarse de la educación a todos sus niveles y también de las obras públicas. La tendencia actual es a la privatización de todo, de la educación privada hasta las obras públicas. Adam Smith, como dice un comentarista, creía en la libre empresa, pero desconfiaba de los empresarios. No está, se le atribuye la teoría de la libertad absoluta en materia económica, nunca dijo eso.
Libertad sí para liberarla de todas las trabas políticas que existían en aquella época, pero de ninguna manera para conceder el derecho para hacer lo que uno quiere. Y curiosamente, ese libro, La riqueza de las naciones, se publicó en 1776, el año de la independencia, declaración de la independencia de los Estados Unidos, de la declaración de la independencia y un poco después. Bueno, algo bastante después. Pero es curioso que en Inglaterra se pudiera publicar un libro que estuviera a favor de los norteamericanos rebeldes. Quería decir que dentro de todo, no había una democracia en Inglaterra del siglo XVIII, pero en general para la expresión de ideas había bastante libertad. Si se trataba de una idea de carácter político, religioso, filosófico, bueno, cada cual opinaba. Si Smith hubiera tratado de ayudar a los norteamericanos, lo hubieran ejecutado en el acto por traición, pero él se limitaba a decirlo por escrito, no a... Y es curioso, él estaba en contra del colonialismo y estaba en contra de la esclavitud. Curiosamente, después, en pleno siglo XVIII, todavía, siglo XIX, perdón, el tráfico de esclavos, el negocio de la esclavitud era un negocio floreciente y también se crearon nuevos imperios coloniales. Caído ya el español, hubo nuevos imperios. Bueno, así que Adam Smith es una figura compleja, un gran pensador político, por cierto, pero más complejo, no se resiste a simplificaciones. Vamos a la siguiente, Luis. Bueno, ¿de qué manera se difundieron, se aplicaron las ideas ilustradas? Bueno, tenemos la publicación de la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, que fue una obra monumental, no una enciclopedia en el sentido que entendemos nosotros, pero sí, fue una compilación de todo el saber existente en la cual participaron Voltaire, participaron Rousseau, Montesquieu y otros grandes escritores. El director de la enciclopedia, ahora de no sé cuántos tomos y miles de páginas, fue Diderot. Creo que en Netflix existe la película llamada Madame Pompadour. Y esto les digo porque es una buena película que trata de la vida de la señora esta, Madame Pompadour, que fue amante del rey Luis XV, pero que además de eso fue una mujer inteligente y fue protectora justamente de los enciclopedistas, que reunía en su salón a gente de primera categoría. Por ahí pasó también, si no me equivoco, el propio Adam Smith, pasaron los demás ilustrados. Y es curioso porque ya esto fue en 1751, cuando apareció la enciclopedia. Había todavía un sistema absolutista en Francia. El absolutismo cayó en 1789, pero había también un movimiento ilustrado que incluso se daba en las clases gobernantes. Algo que no hubo en América, lamentablemente, en España, pero muy poca. Hubo sí déspotas ilustrados, como Catalina de Rusia, que no era una demócrata para nada. Hay una excelente película sobre los Romanov. Ella era de la familia rusa Romanov. Bueno, se habla de ella. Ella, teniendo poder absoluto, llevó la vacuna a Rusia, quiso liberar a los siervos, a los campesinos que seguían siendo vasallos de los señores, y no se lo permitió su nobleza. Federico de Prusia, rey militar, pero tanto él, Federico, como Catalina abolieron la tortura en sus dominios. Eso es interesante. Carlos III de España fue un rey ilustrado, y sin embargo fue el rey que ordenó la ejecución de Túpac Amaru en 1780. O sea, la ilustración, sí, las ideas eran universales, la aplicación no era universal. Por lo demás, Carlos III tenía un margen de acción muy limitado en España por la influencia de la aristocracia y de la iglesia, que tenían demasiado poder. Bueno, esto ya es
bueno, simplemente no puede dejar de decirse porque lo sabemos todos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 se basa en el principio de que los ciudadanos tienen el derecho de resistir a la opresión. Esto consta en la Constitución que se dictó después, el principio, o sea, se niega el principio del poder absoluto de los reyes, por un lado. También se declaran abolidos los suplicios crueles e inusuales. Ella es una abolición de la tortura. La Revolución Francesa sigue la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que es la base de los derechos humanos del sistema político, humanista, democrático de nuestros días. Siguiente. También llegó, pero no con demasiada fuerza, la Ilustración al Río de la Plata. En 1799 llegó al virreinato del Río de la Plata el Marqués de Avilés, que era un hombre ilustrado que quería ir abriendo o modernizando la sociedad, pero siempre desde arriba. No se creía en la participación popular directa, pero se suponía que una élite ilustrada tenía que guiar al pueblo. Y por cierto, hasta cierto punto, el Marqués de Avilés fue un hombre abierto durante el tiempo que estuvo como virrey. Como saben, el virreinato del Río de la Plata comprendía Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. Tenía su centro, su capital en Buenos Aires. El virrey de Avilés hizo publicar el primer periódico del Río de la Plata, que se llamaba El Telégrafo Mercantil. Si quieren ver una edición facsimilar, o sea, igual al original, pueden ir a la Academia de la Historia. Ahí está, es muy interesante. También decidió abolir la encomienda en el Río de la Plata en general. La encomienda, en resumidas cuentas, era el trabajo forzado de los indios. Teóricamente, pero la teoría no es la práctica, los españoles o los encomenderos, podían ser criollos, tenían que enseñarles la religión cristiana a los indígenas y tenían que guiarlos y orientarlos, y a cambio de eso los indígenas trabajaban para ellos gratis, les pagaban también impuestos. Bueno, en la práctica no era así. La encomienda era un puro y simple abuso. El Marqués de Avilés hizo bien en abolirla. En Paraguay, la abolición de la encomienda llegó en 1803, pero subsistió. Aquí en el Paraguay, en el siglo XVII, hay un refrán que decía: la ley se acata, pero no se cumple. ¿Qué quería decir eso? Que uno obedece al rey a medias, que sí, que vamos a hacer, listo, ya, pero no se cumplía. La encomienda siguió en el Paraguay por mucho tiempo más, desgraciadamente. La autora Mari Monte tiene un estudio sobre el tema. En su estudio sobre el ocaso del poder colonial en el Paraguay. Me permito hacer una breve pausa. Al repartirla, además de abolir la encomienda, el Marqués de Avilés, el virrey, decidió que había que convertir a los indígenas en propietarios. En las misiones en el Paraguay en general existía suficiente tierra. La idea era que los indígenas pudieran convertirse en trabajadores independientes, en agricultores. Y naturalmente hubo mucha oposición, y no solamente del lado de los españoles, sino del lado de los paraguayos, que no siempre hemos sido muy humanos con los indígenas. Por entonces, cuando estaba el virrey Avilés en el virreinato, estaba como gobernador del Paraguay Lázaro Rivera, gobernador español. Y siendo subordinado, mantuvo una polémica con el superior, que no
que los indígenas no estaban dispuestos para ser propietarios, que había que ocuparse de ellos, había que cuidarlos, dirigirlos paternalmente. Bueno, esa fue una polémica que terminó con la destitución de Lázaro Rivera en 1805, cuando llegó Velasco, quien decidió, bueno, repartir tierras a los indígenas. Y se encontró con la oposición de los criollos, de los paraguayos más bien. Disculpen. Y aquí hay una palabra que se usaba en la época que era carcoma. Carcoma quiere decir cupií, en otras palabras. ¿Y por qué carcoma? Porque las tierras indígenas, las que habían sido de las misiones jesuíticas o franciscanas, habían sido ocupadas por criollos o españoles inescrupulosos. Entonces esta gente era como, se las consideraba como los cupií que iban comiendo la tierra ajena. Y era un problema para Velasco repartir y crear para el país, para los pobres indígenas, por supuesto, era mejor tener la independencia de un trozo de tierra. Para el país también, porque en la medida en que los indígenas pudieran trabajar, que se convertían en trabajadores independientes, iba a mejorar la producción, iba a mejorar todo. Pero darle tierra al indígena era quitarle autoridad a quienes se beneficiaban con su explotación, los capos locales. Y bueno, no hubo una fuerte oposición para que Velasco hiciera eso, una tremenda oposición. Bueno, al final repartió tierra, pero solamente a 5,000 indios, y no era lo que él se había propuesto hacer. Pero en fin, ya estaba el ejemplo estaba sentado, aunque lamentablemente no se difundió. La siguiente. Bueno, entre paréntesis, ya antes de esto, antes del siglo XVIII, habían existido iniciativas ilustradas en la monarquía española, dentro de la monarquía absoluta, que lo era sin lugar a duda. Por ejemplo, en 1743, el ministro Campillo le propuso al rey de España entregar tierras libres de impuestos a los indígenas. ¿Y por qué? Por la razón por la cual Velasco después quiso entregar tierras para que aumentara la producción agrícola. Era lógico. En una economía básicamente agrícola, cuando hay ocupación de la tierra, cuando hay latifundios improductivos, la economía no puede progresar. Y este fue un problema, el problema de la reforma agraria, que a veces se asocia con una determinada ideología. Era un problema que ya se dio en el siglo XVIII, siendo la agricultura la base de la producción, sobre todo en aquella época. Había que evitar las manos muertas. Manos muertas se llamaba así a los latifundios improductivos, porque tener tierra era un signo de estatus social. Había gente que tenía, pero miles de hectáreas, pero que no la explotaba porque no quería trabajar o por A o B motivos. Había también obstáculos legales. Y los ilustrados de la época notaban la diferencia entre Francia y España. Incluso en Francia había un régimen de la tierra más liberal. En Inglaterra ya había habido una repartición de la tierra en el siglo XVII. Se hizo una revolución, no del todo democrática, pero en fin, ya para fines del siglo XVIII, los ingleses terratenientes o trabajaban su tierra o la hacían trabajar, arrendaban a quien la hacía trabajar. En 1789, la Revolución Francesa llevó a cabo una eficaz reforma agraria, algo que no se sabe, se piensa en reformas agrarias de otro cuño, pero esa fue la base de la riqueza y de la posterior riqueza, del apoyo que le dio el campesino francés a la revolución. El campesino francés era analfabeto, pero ya que la revolución le había dado la tierra, entonces defendió la revolución frente al ataque de las monarquías europeas. En 1782, seguimos con la cronología, Carlos III otra vez recalca la importancia de la entrega de tierra. Vamos a ver a continuación.
no tiene que ver esto, pero vamos a pasar a la siguiente, por favor, Luis. Después retrocedemos. Disposición de Carlos III. Es mi real voluntad que todos aquellos naturales, o sea, indígenas, gocen una competente dotación de bienes raíces y que las tierras que se repartan, ya sean compradas con fondos públicos, ya baldías o realengas, pasen a los que les cupieren, sean indios o de otras castas. Bueno, realenga quería decir propiedad del rey, una palabra rara es. Había tierras fiscales, digamos, otras que eran propiedad de la corona, eso era realenga. Bueno, pasen a los que les cupieren, correspondieran, sean indios de otras castas. Castas se llamaban los mestizos. Mestizos, mulatos, gente que no era ni blanca ni indígena. Bueno, cuidando los intendentes de que unos y otros las cultiven en su propio beneficio, no para beneficio ajeno. Y hay que decir que también intendente en aquella época quería decir gobernador. El gobernador Velasco fue gobernador intendente. Hoy llamamos intendente al intendente municipal de Asunción, pero no era así, era gobernador. El anterior, Luis, por favor, otra vez. Bueno, aquí estamos en 1783. Esto es muy interesante. El ministro Aranda propone al rey conceder la independencia a las colonias americanas. ¿Y por qué? Porque ya preveía Aranda que no se podían sostener las colonias, las posesiones españolas en América. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que convertir los virreinatos en reinos. Reinos independientes, pero relacionados con la corona española, teniendo a la cabeza a una persona de sangre real. Iba a ser algo parecido a lo que ocurrió después con Inglaterra y sus colonias. Fíjense que en este momento, teóricamente, la reina de Inglaterra sigue siendo reina de Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda. Teóricamente, porque ahí manda el primer ministro. Pero, en fin, en Inglaterra se llevó a cabo una independencia gradual y no traumática. No le hicieron caso a Aranda. En 1804, el ministro Godoy propone lo mismo. Parece que los reyes de España querían, no más que parece, sí, los reyes de España querían viajar a América para no caer presos de Napoleón y bueno, no se lo permitieron. Finalmente volvemos a una imagen conocida. Otra vez para adelante. Bueno, pero no se puede encuadrar un poco más esto. Habíamos visto ya este cuadro, la familia Carlos IV, 1800, el rey Carlos IV, con su esposa. A la izquierda no tengo señalador o algo así. A ver si este puntero sirve. Sí, bueno. A ver, ¿cómo es esto? No, anda. Bueno, perdón. Qué lástima. Bueno, el asunto es que aquí está el rey y la reina, se los distingue. Carlos IV quiso viajar a América. Aquí está el niño Fernando VII a mi izquierda, el de verde azulado, el futuro Carlos Fernando VII. Ahí está Fernando VII. Bueno, y también para entrar en los chismes, aquí no aparece el ministro Godoy, el ministro liberal Godoy, que según se comentaba era el amante de la reina, María Luisa, y que posiblemente lo fuera, pero esa no era toda la explicación. La explicación era que el ministro Godoy era un liberal que quería llevar a cabo reformas, quería desamortizar, o sea, hacer producir o nacionalizar las tierras improductivas, y con eso molestó a mucha gente. Entonces comenzaron los panfletos, incluso el propio príncipe, el futuro Fernando VII, escribió panfletos injuriosos contra su madre. Y bueno, eso dice otra vez que entre los principios elevados y su aplicación hay un largo trecho del dicho al hecho, hay largo trecho. Lo mismo vamos a ver después en el Paraguay. No sé si paramos aquí y tienen preguntas. No sé cómo estamos de horario. Bueno, estamos bien, Guido, son 16:30 casi. Y
Bueno, la verdad que hasta ahora tenemos así, más que nada, saludos y presentaciones de participantes, pero no tengo a la vista ninguna consulta o preguntas. Ah, correcto. Bueno, perdón, avanzando y retrocediendo, como sucede a menudo, porque los hechos históricos no van en línea recta. Avanzando y retrocediendo, yo había mencionado el informe del gobernador Pinedo sobre la situación del indígena. Informe, eso pusimos en nuestra clase, sí, el 1775, y el informe tiene una frase muy conocida: necesita, Señor, de redención el Paraguay. Y ahí habla el gobernador de la situación de pobreza generalizada de la provincia, que vale la pena leer detenidamente. Tenemos aquí informe, el segundo, informe del gobernador Agustín Fernando de Pinedo sobre la pobreza de la provincia de Paraguay. ¿Por qué necesita redención? Porque la situación de los indios es penosísima. Es conveniente echarle un vistazo. Supuestamente la encomienda, dice el gobernador Pinedo, se creó para el beneficio material y espiritual de los indígenas. En la práctica lo que se hace es explotarlo, hacerlo trabajar de día y noche sin darle ninguna asistencia. Bien, ahí tenemos una consulta, Sí, Guido. sí. No sé si la lees, la leo. Sí, la leo. En la época de los jesuitas, los indígenas, no era tan exactamente así. En las misiones jesuíticas estaba el Tupambaé, la propiedad común, sí, trabajada por los indígenas, pero dirigida por los padres, y estaba el Ambaé, que era la huerta que tenían los indígenas. Ellos tenían 3 días a la semana para trabajar en sus tierras, en sus chacras, ¿verdad? Y el resto trabajaban en las estancias, en los llevales, pero sí, no tenían la propiedad, los indios no tenían la propiedad en el sentido moderno, sí tenían la disposición, vivían ahí, trabajaban la chacra, no se la quitaban. Después todas esas tierras pasaron a los administradores civiles cuando echaron a los jesuitas, teóricamente al gobierno, pero no, eran los administradores que, entre paréntesis, eran muy corruptos. Los jesuitas no eran corruptos, los administradores sí eran muy corruptos. Esta es la siguiente. No exactamente, porque no había relación, a pesar de que Paraguay y Bolivia, bueno, eso era Perú más que parte de Bolivia, pero Perú, no había relación entre las distintas colonias americanas. De Buenos Aires hasta Salta había 3 meses de carreta. No había ruta directa por el Chaco hasta el Perú. O sea, había mucho distanciamiento, muy poca comunicación. Tupac Amaru quiso sublevar a los indígenas, quiso declarar la independencia, abolir la esclavitud, y por eso fue cruelmente reprimido por Carlos III, rey ilustrado, y por el marqués de Avilés, y rey ilustrado, que participó en su ejecución. Lamentablemente no puedo contestar esta pregunta porque hay índices, ¿cómo diríamos? Indicios, dicen los abogados, o presunciones serias, precisas y concordantes de que sí que estuvieron, pero exactamente quiénes estuvieron y hasta dónde llegó la influencia, no sé. Podía inventar algún hecho muy sorprendente. Es que en una ceremonia realizada en Asunción en 1812 se plantó un árbol de la libertad, que era un símbolo antiguo y también más, y también había raras inscripciones. Yo entiendo que eran las inscripciones propias del ritual masónico. Por todo lo que puedo saber es eso, pero no tengo respuesta, desgraciadamente. Bien, la siguiente de Alfredo Yegros. Y lamentablemente fue muy limitada porque hay intereses demasiado fuertes
en contra de la aplicación. En teoría todos estamos de acuerdo con que mejore el país, pero los grupos de interés, bueno, no sé, preferían explotar, hablando mal y pronto, preferían, por ejemplo, explotar al indígena en vez de darle libertad, porque les convenía. Por eso que no se pudo repartir tierra, por eso no se lo pudo tratar mejor. Había muchas diferencias, además de las diferencias, sí, bueno, diferencias entre indígenas y españoles, criollos, había diferencias con los negros, los mulatos, una discriminación racial activa. Diría que en América del Sur fue menor que en España. En España fue menor que en Europa, en América del Sur menor que en España, simplificando. Sí hubo, en forma un poco escondida, digamos, porque estaba la Universidad de Córdoba, donde estudió el doctor Francia, donde enseñó Fray Fernando Caballero, su tío, y había lecturas, había ocasionalmente disposiciones, se leían los libros prohibidos, como los de Rousseau, Voltaire, también en la Universidad de Charcas, que estaba donde hay Sucre. Charcas, Chuquisaca, La Plata eran la misma ciudad. Circulaban exactamente. Había, bueno, por un lado había represión. Había represión, se prohibían ciertos textos, pero no hay que olvidar que en América del Sur había un increíble comercio de contrabando. Y con el contrabando, las mercaderías, llegaba el contrabando las ideas. Era más o menos la misma ruta. Y la verdad es que tardó muchísimo, porque todavía en 1831 hubo una tentativa hispánica de recuperar México. Allá por 1860 hubo una tentativa de recuperar el Perú. En el Paraguay, en 1854, el entonces general Francisco Solano López se fue a España para pedir el reconocimiento de la independencia paraguaya, y la reina Isabel no lo quiso recibir. Según dicen, don Carlos dijo, ¿y qué se cree para no recibirlo? Esa reina que se divierte bastante. Bueno, eso cuenta Bermejo. Es posible, no sé. Entre paréntesis, el reconocimiento del Paraguay llegó en 1880. Pero la encomienda era sinónimo de, legalmente no, porque al esclavo se lo consideraba prácticamente una cosa, se lo podía comprar y vender. Prácticamente sí, porque al indio que no se lo pudiese comprar ni vender, se lo hacía trabajar a voluntad del amo. El que tiene que trabajar o tiene que pagarle a otro es un esclavo, aunque legalmente no, ¿verdad? Era una servidumbre tremenda. Y realmente no veo yo mucha diferencia entre la época jesuítica se dio dentro de la colonia, solo que los jesuitas tenían sus misiones y tenían mucha autonomía. Los jesuitas fueron expulsados del Paraguay de sus misiones en 1767. A partir de eso pasaron sus bienes a la administración civil. Y si se quiere, se puede fijar esa fecha con la disolución de la orden. Pero en un principio, sí, jesuitas, hasta que fueron disueltos, los jesuitas colaboraron con la corona española. Ahí tenemos una siguiente. Perdón. Tiempo, no hay problema. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque en principio, según el derecho absolutista, el único propietario era el rey. Por eso es que las entregas de concesiones de tierra que hacía el rey a los españoles o criollos en América se llamaban mercedes de tierra. Que es una merced, es una gracia. ¿Y qué quería decir eso? Quería decir que en cualquier momento, si uno se portaba mal, el rey
los representantes del rey podían quitarle su propiedad. No había seguridad. Por eso que el liberalismo en el siglo XVIII reivindica el derecho de propiedad, considerando que era una protección para el ciudadano frente al absolutismo estatal, monárquico estatal. Claro que había vasallos de distintas categorías, estaban los vasallos más categoría, con más tierra, los de menos que no tenían nada. Pero no era un derecho como se consideró después. Ahí tenemos la siguiente. Y sí, es cierto eso, pero hay que tener en cuenta, hubo un terror, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que en 1789 se proclamaron los derechos del hombre y hasta los representantes de la nobleza, un estamento privilegiado, apoyaron los derechos del hombre y del ciudadano. Pero después la nobleza se negó a reconocer la revolución. Y el argumento de un noble era, somos 500.000 familias privilegiadas en Francia, no tenemos por qué renunciar a nuestros derechos. Y las monarquías de Francia se coaligaron para destruir a la Francia republicana. Y hubo mucha violencia de una y de otra parte. Fue un estado de guerra y se cometieron abusos, obviamente. Cuando empieza a correr la sangre es difícil parar. Pero los partidarios de la monarquía tampoco, en caso de triunfar, tampoco hubieran sido muy clementes con los revolucionarios. Yo todavía, hacia 1800 ya había personas ilustradas, había personas con una mentalidad distinta, pero todavía no había un movimiento independentista. Yo diría que ahí ¿cómo que dicen? La parteaguas o el momento decisivo para la independencia de Paraguay, en mi opinión, llega en 1806, 1807 con la invasión de los británicos del Río de la Plata. Ahí los paraguayos, los americanos cobran conciencia de su importancia y bueno, lo echan a los ingleses, primer paso, segundo paso, lo echamos a los españoles. Simplificando un poco es así. Correcto, sí. Las revueltas de los comuneros indicaron el deseo de autonomía de los paraguayos. Todavía no se hablaba precisamente de independencia en un sentido que le damos ahora, ¿verdad? Pero era la provincia de Paraguay que estaba sometida a una serie de servidumbres por parte del virreinato de Perú, que quería tener mayor libertad, mayor autonomía para decidir lo que hacía. Además, fue un conflicto entre los franciscanos que apoyaban a los criollos y los jesuitas que apoyaban al gobernador. Y había también intereses económicos, había deseo de mayor libertad. Pero no eran todavía los ideales de la Ilustración, hasta donde puedo saber. Sí, había ya ya era una vieja lista, ¿cómo es que se dice en latín? Creo que era Index Librorum Prohibitorum. No sé si está bien, se puede buscar en internet. El Index era un texto eclesiástico y los reyes españoles agregaron otros libros más ahí y muchos autores, los de la enciclopedia, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, todos cayeron dentro del índice de libros prohibidos con aditivos españoles. Yo creo que la influencia franciscana fue mayor. Había una diferencia entre las misiones jesuíticas y la franciscana. Los jesuitas formaban un grupo cerrado con el propósito de defender a los indígenas. Bueno, el asunto es que ni el gobernador de Paraguay podía entrar en las misiones sin permiso. Nadie entraba ni salía ahí sin permiso escrito a los padres. Y ese fue el comienzo de la primera revolución de los comuneros. Los franciscanos estaban más abiertos, más en contacto con el pueblo. Y la contrapartida era que
los criollos, cuando podían meterse en las misiones franciscanas para abusar de los indios, abusaban. Eran dos criterios diferentes, pero sí, yo diría que por eso la influencia franciscana fue mayor. En nuestra mentalidad, en nuestras costumbres, no solamente en lo político, digamos. Sí, efectivamente. No mencioné, porque bueno, la lista sería larguísima, no mencioné a Immanuel Kant, gran filósofo alemán, gran filósofo de la Ilustración, que tiene un ensayo llamado La paz perpetua. Si no me equivoco, está en internet. Y él creía eso, que los conflictos internacionales tenían que resolverse por la razón, por la diplomacia. Diplomacia quiere decir la solución de los conflictos por medios no violentos. Ellos eran los ilustrados, partidarios del derecho internacional, en vez de la fuerza, que era lo que se usaba entonces. Los reyes decidían ir a la guerra, iban a la guerra. Pero sí, esa es una idea ilustrada, ciertamente. Bien. Sí, perdón. Bueno, hay mucho material en internet sobre la ilustración, sobre los pensadores de la ilustración. Hay libros que se pueden bajar. Ahí he hablado del diccionario filosófico. No es necesario leerlo todo, pueden leer ciertos textos particulares. Los ensayos de Kant. ¿Qué es la ilustración? Esa es una buena presentación general. O la paz perpetua y otros más. Estos hombres creían en el progreso, y en el progreso mediante la razón, mediante la negociación, y no mediante la guerra, que era la forma habitual de resolver conflictos. Hay una autora, no recuerdo el nombre en este momento, que lo incluye a Kant entre los filósofos. Tiene un libro que se llama Los filósofos de Hitler. Si no me equivoco, lo compré, ya no sé dónde lo tengo. Y lo incluye a Kant, pero me parece injusto. Fíjense que son la contraposición. Para comenzar, la Ilustración dice que había derechos del hombre. Decía, creía en el derecho, también en el derecho internacional. Hitler no creía absolutamente ni en derechos humanos. Él ponía la razón de Estado, concretamente los derechos de la presunta raza germánica, por encima de cualquier otro interés. Eran el día y la noche. Ahora, que Hitler haya utilizado a Kant es muy posible, pero no hay que simplificar. El pensamiento de la Ilustración sigue siendo válido hasta nuestros días, con todas con las actualizaciones. En esa época se hablaba de derechos políticos porque no los había. Ahora hablamos también de derechos económicos. Hablamos también del derecho a la diversidad, ya otra cosa que no se veía en el siglo XVIII y que sí se ve o que se debe ver en el siglo XXI, perdón. Estoy anticuado. Incluso estamos hablando de los ambientales también. Claro, sí, plenamente de acuerdo. Étnicos. Es que no se podía ver eso, Luis, en el siglo XVIII, si eran muy pocos y eran sociedades rurales prácticamente, entonces no producían esa cantidad de contaminación que producimos nosotros. Así. No existía, casi diría que no existía el problema. No se veía, no. Sí. Aquí te paso una de vuelta. Bueno, la monarquía española del siglo XIX, bueno, la del siglo español en España. En España estuvo Fernando hasta 1833 y obviamente no era ilustrado. Durante 3 años el trienio liberal le hicieron respetar la Constitución. Y después murió él, le sucedió, tomó la regencia su hija, que era, no, pero su esposa, que era María Cristina. Después, cuando murió Fernando, tenía 3 años. Esa fue Isabel, disculpen. Cristina estuvo como regente, la reina Isabel estuvo después como reina, esa fue la que no lo quiso recibir al mariscal López, según el comentario.
Ella estuvo hasta el 70 y tantos, 76, en que vino una revolución liberal y hubo un sexenio liberal, pero después vino la restauración y no sé, quitando el trienio liberal y el sexenio liberal, no fue ilustrada. No sé si... Bueno, ahí, a ver un poco, recomiendo sobre este punto, recomiendo el informe del gobernador, el gobernador Pinedo, que está en nuestro Classroom, sobre la enemistad que tenía, bueno, básicamente el Paraguay, menos el norte de la Argentina. ¿Sí? Norte sería más bien Corrientes, porque no el norte de las provincias de, como que le decía, las provincias altas. La hierba paraguaya, dice Pinedo, que no valía un peso en el yerbal, valía como mínimo 20 en Buenos Aires y hasta 50 pesos. La arroba era aproximadamente 11,5 kilos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que se explotaba al trabajador con una serie de trabas a la navegación, impuestos, bueno, todo tipo de trabas que se pone cuando se quiere poner. Ese tipo de tensiones se daban entre Asunción y Buenos Aires. Yo diría más bien Asunción y Buenos Aires, no el Paraguay y la Argentina, porque todavía no existían como naciones independientes. Montevideo tenía también sus razones de queja contra Buenos Aires. La capital virreinal explotaba las provincias, hablando mal y pronto. Y ese resentimiento quedó después, por momentos se trató de eliminar, pero bueno, había esa tradición. Y bueno, quiero repetir ese famoso, creo que es francés el refrán, lo que le conviene al gato no le conviene al ratón. Sí, por cierto, en Francia hubo ilustración. Y por eso es que en Francia en 1751 pudo salir la enciclopedia, por eso que no le cortaron la cabeza a Voltaire, que pasó una temporadita preso y los demás ilustrados. Se tomaron medidas para mejorar la producción, para mejorar la agricultura. Sí, se racionalizó la administración pública. Los ingleses también, ya los ingleses de hecho habían tenido su revolución en el siglo XVII. Y los portugueses hasta ciertos puntos, pero no hay que olvidar que Portugal, bueno, la monarquía portuguesa estuvo en América entre 1808 y 1821. Y el sistema productivo se basaba en la esclavitud. Era una ilustración para las potencias coloniales. Portugal tenía sus colonias que no estaba dispuesto a soltar. Bien, creo que las últimas son ya así de vuelta de... Muy amable. No, perdón, quería decir una cosa. Perdón, Luis, ¿me das un momentito? Por supuesto, sí, tenés todavía... No, quería decir lo siguiente. Se ha criticado mucho al Imperio Español y con razón, pero fíjense que fue el único imperio europeo que dictó leyes para proteger a los indígenas americanos. Por eso es que subsistieron grandes grupos indígenas y lenguas indígenas en América, guaraní, quechua, aymara, náhuatl, etc. Para fines de siglo, perdón, esto falta, Cuba se independizó de España en 1898, olvidé decir eso, y República Dominicana en 1865. Hay una pregunta que salté esto. Las demás naciones ya para 25 estaban independizadas, ya eran más. Pero después de acabarse el imperio colonial español, surgieron nuevas potencias, incluyendo la ilustrada Inglaterra. El imperio británico en 1914 llegó a tener 30 millones de kilómetros cuadrados. Inglaterra tiene más chica que el Paraguay, no tiene 400.000. Y lo que hicieron los ingleses en la India o en la China, en otras colonias, deja mucho que desear. La ilustración era para ellos, hay una serie de derechos cívicos para ingleses, para el resto ya era otra cosa.
Francia también tuvo una política colonial cruel y la primera potencia para 1914 era Inglaterra, con sus 30 millones. Después venía Francia, creo que andaba se acercaba a los 20. En esa época, más del 80%, no sé, 80, voy a ver el dato, 85, creo que 84% del mundo pertenecía a unas 6 naciones europeas y algunas otras más. O sea, eso era colonialismo. Por eso digo, estos ideales de la Ilustración tienen vigencia hasta otros días, siempre que sean ideales para todos, no solamente para el que tiene la sartén por el mango. Bien, voy pasando así. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Realmente, como siempre, muy buena respuesta por parte de participantes, y que realmente esto también se hace así interminable, pero nos sirve para, creo yo, cerrar, ¿verdad, Guido? Creo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Son Ya. realmente muy estimulantes recibir el apoyo de toda la gente que me escuche y que me alienta. Vamos a ver si sale mejor y sin tos la próxima exposición. Estoy harto, esta es mi alergia. Vamos a revisar también las ilustraciones, los diseños que estabas incluyendo, porque creo que había algunos problemas de resolución, pero ya vamos a ver eso prontamente. Bien. Antes que nada, pero una cosa más, este libro Historia de América Latina de Bessel, tomo quinto, que está en PDF en internet, lean el primer capítulo, La Independencia General. Si quieren y con tiempo lean todo porque vale la pena y más de una vez. Pero ese primer capítulo da una idea de las razones de la independencia de América, porque estaban cansados y porque querían independencia. Fantástico. Mil gracias. Ya, bien. Muchas gracias, Guido, y nos encontramos de vuelta el próximo miércoles, y también recordarle a la gente que estamos con otro curso sobre patrimonio a cargo del arquitecto Calvo que iniciamos el próximo martes. Bien, muchísimas gracias, Guido, de nuevo. No, gracias a Luis, gracias a Carmen, gracias a todos. Nos vemos dentro de una semana. Ya, ok, gracias, adiós. Al pelo, chao. Ya, qué